Un saludo, querida comunidad. Esperemos se encuentren muy bien. Hoy nos correspondió hacer la paracha en casa. Les damos la bienvenida a nuestro hogar. Les presento a mi familia, a mi esposo Andrés Eduardo Suárez, mi hijo Emanuel Suárez Villamizar. Y quien les habla, Juliana Paola Villamizar. Le damos gracias al Eterno por darnos el privilegio de estar en este momento acá y gracias a ustedes por escucharnos. Acerca de nosotros, pertenecemos a la comunidad Yovel desde el año 2008, ya hace un buen tiempo. Llegamos justamente para un conteo del Homer. Yo llegué primero, después llegó mi esposa me recomendó, y luego pues nuestros padres. Nos casamos en el año 2011 en la comunidad, y hace 8 años nos acompaña aquí nuestro hijo Emanuel. Mi esposa hace parte de la comunidad, ella es la encargada de seguridad y salud en el trabajo, y yo estoy en el ministerio Yeladim como moré de los niños de cerca de mandamiento. Listo. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos dé sabiduría y nos bendiga en el estudio de esta paracha. Bueno, dispongámonos. Señor, te damos gracias por este momento. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que están al otro lado de la pantalla, Señor, escuchando este mensaje, Señor. Danos gracias, Señor, para transmitir de buena manera, Padre, y te rogamos, Señor, que en estos momentos que vive el país, Señor, tú seas nuestro proveedor, Señor, seas el Dios que nos provee, el Shaddai, Padre. Te bendecimos, te damos gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, listo. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a hacer una presentación y nuestra paracha es la número 34, ¿no? Bueno, entonces empezamos un nuevo libro, Números. Se le dio este nombre por la cantidad de cuentas y números que aparecen aquí. Tenemos, dentro de las lecturas que vamos a tratar, tenemos números del 1, capítulo 1, versos 1 al 4. La Haftará, Oseas, capítulo 2, del 1 al 10, y el capítulo 2 al 22. La Brija Dachá tenemos Lucas, capítulo 2, versos del 1 al 7, y Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al... No se alcanza a ver. Bueno. Los temas que vamos a tratar son los jefes de cada tribu y primer censo, nombramiento de levitas, el remanente, campamento y estandartes, censo y funciones de los levitas, censo y rescate de los primogénitos. Iniciamos la siguiente. Bueno, ¿qué significa la paracha número 34? Bet Midbar, que significa en el desierto. Dice Números, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día del primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Les dijo, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu que sea jefe de una familia patriarcal. Acá en el desierto nos dice la paracha ¿qué pensamos cuando decimos que estamos en el desierto? El desierto nos representa pruebas. Es la figura de alguna etapa de nuestra vida en la que hay aflicción, muchas veces escasez o quebrantamiento, en la que Dios desea que nuestro corazón le sirva y le alabe con gozo. Pues nuestra fe y el amor hacia Él no está determinado por una situación, sino por lo que Dios mismo es para nosotros. El Señor desea que su pueblo le reconozca como su proveedor y su sustentador. Recordemos que Yeshua mismo estuvo en el desierto y pasó la prueba en la tentación. Entonces muchas veces cuando estamos en el desierto nosotros queremos como salir corriendo, pero no. El desierto es para que el Señor nos hable al oído, para que nos llame y hablemos y tengamos esa intimidad con Él y Él pueda restaurar nuestras vidas. Listo, hablemos un poquito del significado de la palabra midbar, que es desierto. Entonces, midbar traduce desierto o estepa. Miremos qué era la estepa. Es un territorio con vegetación herbácea, con pocas precipitaciones y se asemeja más a un desierto de clima frío. Entonces, el Señor llevó a su pueblo Israel al desierto a pasar necesidades
No, la estepa puede sustentar a ganado menor, es decir, ovejas y cabras, es decir, todo el ganado que tenían los israelitas nunca durante esos 40 años aguantaron hambre, ya que siempre hubo forraje para ellos. Y al pueblo, a nosotros, a su pueblo, nos alimentó con maná. De igual manera, como mi esposa lo acaba de decir, mitbar también, la raíz de la palabra mitbar es dabar, que también quiere decir hablar o conversar. El Señor nos llevó al desierto para hablar y conversar con nosotros al oído. Y bueno, ¿y por qué el Eterno lleva a su pueblo al desierto? Para purificarlo, acabamos de salir de Egipto, y lo lleva al desierto también para hacer una especie de purificación, para ahí sí llevarlos a la tierra prometida. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Listo. ¿Qué nos habla aquí? Empieza el Señor haciendo el censo, nombra a los primogénitos o a unos principales de cada familia y hace un conteo de cada una de las personas. Aquí en esta tablita vemos cada una de las tribus y el número de esa tribu en el primer censo. Esta primera columna corresponde al primer censo, a la generación que salió de Egipto, a esta parashá, y esta segunda columna a la generación anterior, perdón. Esta segunda columna a la generación que entró a la tierra de Israel, es decir, 40 años después. Las filas en rojo representan aquellas tribus que disminuyeron su número y las de verde, las que aumentaron su número. Hay unas que disminuyeron mucho, como Simeón, un 62%, 37,000 hombres, y las de Isaacar o Benjamín o Manashe, que aumentaron inclusive hasta un 63,7% como la de Manashe. Se puede decir, pero bueno, pero entonces hubo pérdidas en el desierto. No, miremos que en número salieron 603,550 y entraron 601,000. Apenas una diferencia del 0,3%, es decir, la cantidad de personas que salieron cuando salieron de Egipto fue prácticamente la misma cantidad de personas que entraron a la tierra prometida, a la tierra de Israel, es decir, el Señor nos sustentó. Y bueno, el Señor no le gusta que nosotros hagamos censos. Miremos lo que nos dice, o lo que le dijo a Abraham en Génesis 15:5, cuando lo llevó fuera del campamento y le dijo: Abraham, ahora mira el cielo, cuenta las estrellas, y si te es posible, y si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Cómo será tu descendencia? Como las estrellas del cielo, como los granos del mar, que es imposible contarlas. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, les contaba que nosotros llegamos a esta parashá, precisamente, a esta parashá no, sino a la comunidad Yovel, en un conteo del Omer. Pues ya como somos comunitarios, en las clases, en esta pasada, en la pandemia, en el primer año, en el 2020, me correspondió dictar la clase a los niños de cerca del mandamiento de Bat Midbar, esta misma parashá. Un año después, casualmente, cuando estaba preparando la parashá, también me correspondió Bat Midbar. Y ahorita, de nuevo, ahora con mi esposa, con mi familia, de nuevo estamos en la misma parashá. Parece que el Eterno quiere que veamos algo en esto que son las cuentas, los conteos, los censos, y pues precisamente pues hablarles un poquito más de lo que somos nosotros, de mí en este caso. Pues yo soy ingeniero catastral y geodesta y trabajo pues en la parte de catastro. ¿Y qué es el catastro? No es más que un censo, un conteo, pero aquí ¿qué se cuentan? Se cuentan bienes inmuebles a nivel físico, económico, jurídico. ¿Para qué? Para hacer unos avalúos y recaudar unos impuestos y así propender por el desarrollo de un país, ¿sí? Para que cada gobierno tenga eficiencia en servicios, en seguridad jurídica, saber de quién es la tierra, que aquí tenemos un problema de tierras terrible, y pues mejorar con el desarrollo económico y tener un desarrollo sostenible para el país. No sé si por eso el Señor siempre me pide que miremos los censos y los conteos. Y continuemos la siguiente. Ahora, ¿qué cuentas en las que estamos haciendo hoy en día? Entonces, siguiente. Bueno, las cuentas del día de hoy, miramos que hay muchos censos y estas cuentas los hacen para demostrar el poder. Los hacían los reyes o los líderes de las comunidades religiosas para demostrar quién era más poderoso o más grande. En la primera imagen podemos ver cómo ahora los candidatos no quieren ir a los debates, siendo estos obligatorios.
Para la cierre de campaña, los cierres de campaña ahora van a las plazas y se encargan de llenar plazas, tomarse en fotos desde los drones para mostrar quién es capaz de convocar el mayor número de gente para así poder mostrar su poder. Y en realidad, pues, esto es malo. También vemos en la otra imagen donde dice que donde todos ahora estamos preocupados por las finanzas, en cuanto sube la inflación, que se subieron las tasas de interés y nos preocupamos mucho por el futuro cuando sabemos que el Eterno tiene todo bajo control, así como nos dice Lucas 12:22, en donde nos dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros con afanarse añadirá a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces acá podemos ver que de nada nos sirven los afanes ni las ansiedades, porque el Señor tiene control de toda nuestra vida, así como dice la palabra que Él cuenta cada uno de nuestros cabellos, Él tiene todo bajo control y Papá Dios es un papá protector, es un papá responsable, es un papá maravilloso, perdonador, entonces confiemos en Él. En la siguiente imagen tenemos también que ahora todos son lo de las redes sociales, en la anterior, perdón. Entonces tenemos también el conteo de las redes sociales. Los likes ahora es una nueva fórmula de la aprobación social. Como tal, otorga a quien lo recibe el don de la popularidad y del liderazgo. En el mundo digital, el número de seguidores en una determinada red social o los likes que tengamos o en la última foto de Instagram determina el grado de éxito social. Y como nos damos cuenta, en realidad esto es una mentira. Y a veces nos ponemos tan adictos a las redes sociales, a los likes cuando colocamos nuestra foto y esto es banal, esto es mentira. Esto es como la canción del salsero que decía que todo es oropel, que brilla como oro pero no es oro. Y también, pues, como nos decía Lucas, que no nos afanemos, también debemos poner de nuestra parte, así como dice Proverbios 21:5, que los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Vamos con la siguiente, por favor. Listo, entonces, ¿por qué razón? Vamos a contestar unas preguntas. La primera, ¿por qué razón hizo el Eterno este censo? La respuesta ya más o menos la hemos dado, es porque Él quiere contar con nosotros y Él quiere mejorar también nuestra autoestima. Cuando Él nos tiene en cuenta, cuando nos llama para algo, nos hace sentir bien. Y, por ejemplo, cuando un niño, Emanuel, cuando juega mucho con sus juguetes, a veces coge y juega, por ejemplo, con unos ladrillitos para armar casas. Cuando termina, coge y cuenta, sabe que está todo completo, pero vuelve y cuenta, vuelve y cuenta. ¿Por qué? Porque él aprecia mucho esto. Así nosotros, con lo que apreciamos, así sepamos que ahí está, volvemos y lo contamos. Recuerdo cuando uno recibía su primer sueldo, su primer dinero y tenía la billetera, uno sacaba los billetes y volvía y los contaba. Sabía que ahí estaban, pero volvía y los contaba porque uno tiene ese aprecio. Así es el Eterno con nosotros, tiene aprecio por nosotros y cuenta con nosotros y nos busca para que nosotros le sirvamos a Él. ¿Listo? Bueno, cuando hace el Señor este llamado, nombra doble vez, dice la palabra ish, dice ish. ¿Y qué significa ish en hebreo? Hombre. Ish en hebreo significa hombre, entonces llamó a hombre. ¿Por qué? Esto los sabios nos dicen que ish tiene las dos virtudes del hombre. El primer hombre es que sea virtuoso en la casa y el segundo que sea virtuoso fuera de su casa. Por ejemplo, para un líder, ahora podemos decir, o ahora se escucha mucho, que no importa el hombre como sea en su casa, no importa si es X o de Y manera, pero lo importante es que sea buen servidor público, que trabaje bien, que rinda en su lugar de trabajo, no importa cómo sea en la casa. Pero el Señor nos dice que esto no es así, que para ser unos buenos líderes y para dar testimonio fuera de nuestra casa, primero debemos ser íntegros en nuestra casa. Y quien nos da esa aprobación es
nuestra esposa, nuestra pareja, nuestra propia familia, la que dice, sí somos íntegros para poder servir más allá. Recordemos el consejo que le dio Yetro a Moshe, cuando él lo vio con mucho trabajo, él dijo, elige entre todo el pueblo hombres íntegros, y le dio 4 características. Primero, que sean hombres capaces, varones de virtud, hombres capacitados, que sepan lo que están haciendo, hombres piadosos, temerosos de Dios. ¿Qué implica ser temeroso de Dios? Que conozcamos su palabra y que apliquemos sus mandamientos. Hombres con la palabra de Dios, varones de verdad, que no solamente aplicamos, sino que también la enseñemos a nuestros hijos, y no solamente enseñándolas de manera hablada, sino con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. Y hombres de honor, que aborrezcan la avaricia. Le pedimos al Señor que quien nos gobierne sea un hombre que tenga estas virtudes, Señor, que sea un hombre de verdad y que aborrezca la avaricia, Señor. Y además, pongamos de nuevo la diapositiva, por favor. Nosotros esperamos mucho de un gobernante que vaya a acabar con la corrupción, pero no, la corrupción está en nuestros corazones, está en nuestra casa. Vamos a contarle una historia que fuimos a la reunión de padres de familia de nuestro hijo, la primera reunión, y se hizo, cuando se entró al colegio, se hizo una evaluación general a ver cómo los niños estaban en los temas anteriores. Entonces resulta que en la pandemia todos los niños fueron excelentes, les fue muy bien, pero al llegar al colegio, el que era malo y no le iba bien, otra vez le fue mal, y al que le iba bien, pues más o menos, pero en resumen hubo un descenso, o sea, como que no aprendieron nada en la pandemia, pero durante la pandemia siempre les fue bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué conclusión podemos llegar? Que siempre los padres ayudamos de pronto por amor a nuestros hijos, pero eso no está bien, hay que dejarlos solitos y que ellos aprendan por cuenta propia. Desde ahí está la corrupción. No podemos esperar que un candidato venga a cambiar este país, a acabar con la corrupción, si en nuestra casa habita la corrupción. Y eso está, exactamente, cómo debemos educar a nuestros hijos. ¿Quién nos debe gobernar? Nos debe gobernar nuestro Señor Yeshua. Él es nuestro pastor, el que nos lleva a campos verdes, a esa estepa rica. Y pues recordemos lo que nos dice Ezequiel en capítulo 37, verso 24. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Gracias. Siguiente. Listo. El siguiente tema, nombramiento de levitas, el remanente. En este tema, ¿qué nos dice Números del 1 al 47? Dice, los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moshe, a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios, además serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Entonces, en el nombramiento de los levitas, originalmente quienes debían ser los sacerdotes eran los primogénitos, y algunos sabios dicen que estos serían los de la tribu de Rubén, es decir, el primogénito de Jacob. Otros dicen que eran los primogénitos de Israel, pero estos perdieron este derecho debido al pecado del becerro de oro, el cual se cometió en un año antes de esta parashá. Pero la tribu de Leví se mantuvo firme en las ordenanzas del Eterno. Por esta razón fueron escogidos por Hashem para ser sus primogénitos. Asimismo, nosotros debemos permanecer firmes, aunque veamos que las cosas no salen como lo esperábamos, firmes y confiados, que el Padre Eterno nos tiene cogidos de su mano, y debemos estar ahí firmes como estuvo la tribu de Leví, confiados en él. Listo, y así, digamos, en un principio no podamos tener, digamos, puestos de privilegio. El Señor siempre nos va a levantar si somos firmes a Él, como nos dice Proverbios 25:7, porque es mejor que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, ¿sí? Mejor que, así como Leví era el tercero, pero fue enaltecido, ¿sí? Ahora que viene Shavuot, también debemos ser esos primogénitos, esos sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes son esos primogénitos que sobre ellos se va a derramar el Espíritu Santo para que proclamen las buenas nuevas de nuestro Señor. ¿Listo? Siguiente.
Bueno, el siguiente es el siguiente tema es campamentos y estandartes. En la Parashá habla de cómo el Eterno distribuyó a cada tribu en el pueblo alrededor del santuario. Alrededor del santuario estaban los levitas, al este estaba Moshe Aarón, y en los demás puntos cardinales los demás familiares o primos de Aarón y Moshe, Merari, Gerson, Coat, y en los diferentes puntos cardinales puso a las diferentes tribus. Esta formación formó lo que comúnmente se conoce como el Magen David, que el escudo de David, que no es más que una formación militar, que sirve tanto para avanzar en forma de cuña como para defenderse. Si de pronto atacan y pasan a uno, los otros dos pues responderán. Y bueno, ¿y qué nos enseña esto? Bueno, este tema nos enseña que así como el Eterno se distribuyeron los campamentos y las tribus tenían su debida distribución, así nosotros tenemos un lugar y el Señor nos ha puesto en un lugar para tener determinado propósito, para cumplir una función. Y no debemos a veces decir que tal persona tiene mayor rango, el mío no vale tanto, mi labor no es tan importante, no. Para el Señor todo, no hay labor mínima, todo lo que nos puso a hacer el Señor, Él está contando que lo hagamos y que lo hagamos con excelencia. Él está contando como nosotros, Él nos escogió para hacer esa labor. Entonces, por eso debemos hacerla con toda la excelencia y con todo el amor. Y nunca pensemos que el otro tiene más poder o que tiene más. No, a él le tocó cumplir esa labor porque a él le tocaba hacer eso para cumplir el propósito que tiene en la vida. Y lo que estamos haciendo es lo que Dios nos mandó a hacer para nosotros cumplir nuestro propósito. Todos los rangos son importantes para el Eterno. Así como dice Corintios 12, donde nos dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Listo. Siguiente. Aquí pues muestro la portada de un libro. Este libro nos lo dio el pastor. Habla del matrimonio, del rol que debemos ejercer cada miembro de la familia. Inicialmente, cuando uno está en los cursos matrimoniales, le dice, bueno, ¿por qué se quiere casar? Un integrante dice, no, pues para ser feliz. Y le preguntan al otro y también dice, no, para ser feliz. Entonces, ¿qué son? Un par de infelices casándose, entonces van a ser infelices. No. Entonces, ¿qué dice este libro? Este libro habla de 2 pulgas sin ningún perro, es decir, cada uno de nosotros somos pulgas y nos casamos esperando recibir a cambio del otro muchos beneficios. Por ejemplo, una pulga cuando se monta, digamos, en un perro. Pero al final se dan cuenta que los dos son pulgas y ninguno obtiene beneficio del otro. Y es donde vienen las peleas, las discusiones y pues se acaba todo. Gracias al Eterno nos ha mantenido firmes en estos ya 12 años de matrimonio y pues esperamos que nos siga manteniendo así. Y siempre existen las dificultades y así como dice por ahí alguna canción, hablamos, discutimos, pero no importa, nos amamos. Y bueno, otra cosa, habla del estandarte, siempre debemos estar bajo el estandarte del Eterno. Este estandarte es Yeshua, así como nos decía en Cantar de los Cantares, que nos llevó a la casa del banquete y puso su bandera sobre nosotros. Es nuestro estandarte, el estandarte de amor. Amén, así es. Siguiente. Ahí está. Sí. Entonces, Censo y rescate de los primogénitos. el Señor ordenó censar a todos los primogénitos y apartó a los levitas de sustitución de estos. 273 primogénitos excedieron el número a los levitas. Para su rescate debían pagar 5 monedas de plata. Yeshua pagó con su sangre nuestro rescate. ¿Qué nos dice Pedro? Sí, antes se debía pagar un rescate por esos primogénitos de más que hubo, pero ese rescate ya Yeshua lo pagó con su sangre preciosa. Él nos rescató y nos redimió a todos nosotros. Esto es en resumen de lo que trata esta parashá para que vayamos estudiándola.
Vamos a despedirnos no con una oración, queremos hacer una canción que la va a cantar pues nuestro hijo, que es pidiéndole al Señor, al Shaddai, a ese Dios que está en la montaña, a ese Dios proveedor, que siempre nos protege, que esté junto con nosotros, siempre que nos acompañe en cada momento. ¿Listo? Entonces la canción se llama A la sombra del Shaddai. Y pues vamos a poner la canción. ¿Qué vas a decir? Entonces, ahora como está todo lo de las elecciones, muchas personas tienen miedo. No debemos tener miedo porque el Shaddai nos protege. Amén. Listo, dale. El sonido de guerra. Perdón. Ay, Dale. Estamos en vivo. no temas flechas que vuelan de día, no temas en la oscuridad. No tengas miedo al sonido de guerra, la llama no te quemará. Pues hay un refugio, una torre de fuerza, para los que claman el nombre de Dios, el Shaddai. El Shaddai es quien nos sostiene, el Dios que provee el afán. Vidadá, Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Hablas una palabra y el sol se detiene y los ríos se secarán. Hay una nube de fuego en la noche, solo esperando a tu voz. Fiel es tu escudo, tu espada es tu voz. Victoria hay para el que clame, Señor El Shaddai. El Shaddai es quien nos sostiene, el Dios que provee el afán. Vidadá, Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Aunque mil caerán frente a mí, aún confiaré y no temeré. El Shaddai es quien nos protege, el Dios que provee el afán. Vidadá, Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. En la sombra de El Shaddai. Gracias. ¿Listo? Nada, muchísimas gracias, muchas bendiciones a todos y que tengan una excelente semana. Y nos vemos el sábado en Shabbat.